días, mi nombre es Juan Manuel Guerrero Fabrici y en esta oportunidad, nuevamente con el UNO Santa Fe y el UNO Entre Ríos, les traemos una propuesta de capacitación. La semana pasada estuvimos hablando de neurohábitos, la conjunción de los clásicos y ya conocidos hábitos, más las novedades que nos traía la neurociencia para poder implantarlos y programarnos de algún modo para ser quienes quisiéramos ser, desarrollar esas habilidades y esas oportunidades con nosotros mismos y definir un poco y trabajar eso que queríamos ser. Para los que no lo vieron, los invitamos a que lo busquen en Instagram, Facebook y YouTube, acá del UNO Santa Fe y el UNO Entre Ríos. Bien, hoy vamos a continuar hablando de neurociencias, pero vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones que son muy importantes o muy conocidas y que a muchos les pueden resultar interesantes. En los años 90, Ericsson y Gladwell en Suecia establecen lo que se llama la regla de las 10.000 horas. Es algo que es muy común y aparece en prácticamente todos los libros de neurociencias y se refiere a que para tomar categoría mundial de una actividad, es decir, volverse una eminencia en algún área, es necesario realizar al menos 10.000 horas de práctica y que luego de las 10.000 horas se encuentran las eminencias, ¿no? Bueno, para ese estudio lo que habían realizado es la evaluación de cuánto tiempo habían practicado o ensayado grandes figuras reconocidas de la música, del arte, y comprobaban esta regla de las 10.000 horas. Y el estudio también incorporó una serie de cuestiones muy interesantes. Y fíjense, en comparación de lo que hablábamos antes y decíamos en la clase anterior con respecto a ¿puedo programarme para definir quién quiero ser? Que en estas reglas de las 10.000 horas la excelencia parte de la práctica. Es decir, que no parte de una situación inicial o de un talento inicial que fuera requerido para llegar a ser alguien de categoría mundial. Por ejemplo, podemos suponer que los grandes futbolistas que admiramos, Messi, Maradona, Neymar, Cristiano Ronaldo, nacieron con un talento natural y que por eso son tan buenos como nosotros creemos que son. Y que gracias a eso son tan buenos como lo solemos ver en los partidos. Pero no es así principalmente. ¿Es verdad que puedan tener un talento natural? Sí, pero principalmente la posibilidad o el potenciamiento o el desarrollo de esa capacidad extraordinaria va de la mano de la práctica en forma de hábito y consecutiva. Un día escuché una entrevista a Cristiano Ronaldo donde le preguntaban por qué él pateaba tan bien tiro libre, si era una habilidad que había traído desde siempre, y él contó que todos los ensayos, todas las prácticas durante muchos años, lo que hacía era se quedaba una hora después que terminaba solo a patear tiros libres. Es decir, que su habilidad de patear tiro libre la desarrolló en base a crear un hábito y a sostenerlo en el tiempo. Pueden hacer ustedes el cálculo de cuánto son estas 10.000 horas para pensar cuánto tengo que ensayar, o cuánto tengo que practicar este hábito para convertirme en alguien de categoría mundial. Cuando digo de categoría mundial, es importante recalcar que no estamos hablando de alguien que ejerce con un nivel básico esa profesión, ese talento, ese carisma, sino en alguien muy, muy profesional, hasta incluso dentro de los más destacados. Pero vuelvo al punto inicial donde les comentaba esto entre la habilidad natural y el esfuerzo, como una cuestión ahí siempre golpeando en nuestro inconsciente, diciéndonos que los otros son los que tienen la habilidad natural y nosotros somos los que no la tenemos y no vamos a poder desarrollar esa capacidad. En los estudios que hacen Ericsson y Gladwell, lo que demostraron es que si bien había muchísimos datos, este estudio se reprodujo en muchísimos casos con distintos instrumentos, buscando darle nuevos conceptos a esta regla de 10.000 horas. Pueden buscarlo por internet y van a encontrar un montón. Replicaron con violinistas y con trompetistas y distintos tipos de músicos tomar jóvenes que tenían un talento natural, es decir, una capacidad, un oído más desarrollado por la naturaleza misma. ¿Está? Y entonces ponían esas personas
y la comparaban a lo largo de los años versus otras personas que no habían tenido esos talentos naturales. Lo que se demuestra es que la práctica supera cualquier habilidad natural. Es decir, que por más que puedan arrancar esa carrera con algunos pasos adelantados, lo que más distancia nos permite recorrer es la práctica. Por lo tanto, no es válido volver a utilizar la excusa de yo no tengo ese talento, yo no nací con ese don. Eso se puede crear. Y el que quiere recordar cómo crear ese tipo de dones puede volver a mirar el video anterior. Por otro lado, lo que hoy en día también se ha trabajado mucho es alguna medición con respecto a esas 10.000 horas. Y se demostró de que no siempre las 10.000 horas son suficientes y no siempre las 10.000 horas son necesarias. Me explico un poco para que se entienda. Cuando digo no son suficientes, quiere decir que a veces nuestra práctica o nuestra voluntad de ejercicio de algún modo no nos va a permitir llegar a ese nivel que queremos llegar, pero tiene que ver con la técnica que usamos. Si nosotros, por ejemplo, yo soy músico, les cuento, si yo practicara solo con la mano derecha en la guitarra 10.000 horas, al final no podría ser un gran músico, exagerando, ¿no? O si solo practicaría hacer acordes con una grilla de acordes mayores, menores y séptimas, por ejemplo, a lo largo de las 10.000 horas desarrollaría grandes habilidades para cambiar muy rápido, para percibir dónde va un acorde, para determinar cómo modular una canción, para buscar armonías, pero no podría ser un gran músico. Es decir, que el camino que yo decida tomar determina la duración, pero todo tiene que ver con el esfuerzo que realicemos. Bien, por el otro lado, si yo tomara un profesor, o como normalmente le llamamos ahora un mentor, alguien que me guíe por qué camino yo tengo que formarme para ser un mejor músico, eligiendo un profesor al que admiro, ese profesor no solo me va a dar mis ejercicios y mis capacidades, sino que además me va a dar la oportunidad de allanarme el camino hacia lugares que yo debería llegar, reduciendo drásticamente esa cantidad de horas. Por eso es muy importante definir quiénes son nuestros referentes de las cosas en las que nos queremos volver hábiles y formarnos bajo una tutela de alguien que nos pueda guiar. Por último, quería hablarles en esta mini clase del esfuerzo y del fracaso, algo que siempre está muy ligado a esta cuestión de implantar los hábitos o desarrollar habilidades que no traíamos naturalmente y que colapsan demasiado fracaso. Ustedes pensarán que, como hablábamos de la vez pasada, el hábito es algo que puede ser muy pequeño. También el hábito puede ser muy grande. Quiero ser un gran futbolista, quiero ser un gran músico. Eso requiere muchísimas habilidades en conjunto y muchísimos hábitos en simultáneo para poder lograr de manera sistemática cumplir ese objetivo. Y normalmente cuando uno emprende, y esto vale para los emprendimientos, pero también para cualquier tipo de emprender, por ejemplo, la decisión de tomar un hábito, la decisión de querer tener una nueva profesión, tener una nueva vocación, una nueva habilidad, cuando uno emprende ese deseo, va a atravesar sí o sí 4 etapas. La primera etapa que va a atravesar es ser inconscientemente incompetente. Esto quiere decir que quiero ponerme un local o quiero aprender a tocar el saxofón y creo que es sencillo. Soy inconsciente de que soy incompetente. Como soy inconsciente de que soy incompetente, entonces hago mis primeros pasos y rápidamente me estampo contra una pared, dándome cuenta que era mucho más difícil de lo que venía, de lo que yo creía. Y ahí aparece el sufrimiento, el fracaso, la sensación de yo no puedo. Pero si volvemos atrás, todo es en base a continuar el esfuerzo, quizás en buscar un mentor o alguien que me pueda guiar para que yo pueda seguir los pasos necesarios para superar esta etapa. Pero si yo voluntariamente decido continuar y sigo trabajando en esta modalidad, voy a poder pasar a una segunda etapa, donde seré conscientemente incompetente. Es decir, ahora sé que no sé. Ahora soy consciente de que yo no estaba preparado para tocar el saxofón, no estaba preparado para ponerme a este negocio, no estaba preparado para trabajar de manera independiente, no estaba preparado, pero lo sé.
Y ahora que soy consciente de mi incompetencia, mi fracaso se puede empezar a combinar con ese esfuerzo para salir de esa etapa. Y si yo me sigo esforzando y creo hábitos y desarrollo hábitos para seguir esforzándome y volverme bueno en esto, podré pasar a la siguiente etapa donde seré conscientemente competente. Es decir, ahora sé lo que sé y sé cómo hacerlo. Imagínense, por ejemplo, que quieren cocinar. De repente compran todos los ingredientes que vieron en un programa de televisión y cuando se ponen se dan cuenta de que la cosa no les sale. Y no tiene forma, no leuda, no queda rico. Bueno, pueden sentir el fracaso y descartarlo o ponerse a estudiar un poco más y ahora que saben que no saben cómo leudar, cómo mezclar los ingredientes, etc., pueden pasar a esta etapa de aprendizaje y lo van a lograr en un momento para que su producción, lo que ustedes estén haciendo, yo me refería a este ejemplo de la cocina, pase a salirles algo rico. Eso es nuestra tercera etapa, donde yo sé lo que estoy haciendo. Soy consciente de mis competencias. Por último, si desarrollo mi actividad lo suficiente en el tiempo, pasaré a una última etapa que es de las más interesantes, donde me volveré inconscientemente competente. Es decir, sin pensar y sin ningún esfuerzo, tendré las habilidades para hacer lo que tenga que hacer. Piensen en un músico, por ejemplo. Normalmente un músico, cuando comienza, tiene que mirar el instrumento, tiene que tomar un montón de decisiones. Pero si practica lo suficiente, hasta saber a esfuerzo, pensando qué tiene que hacer, y luego pasa de esa etapa a la otra, directamente le dicen, tocate esta canción, y la ejecuta sin pensar qué tono está tocando, cuál va a ser la variación, cuál es el ritmo para hacer con una mano. Básicamente, estas son las 4 etapas que van a transitar en todo emprendimiento. Por lo tanto, la invitación es a que no sientan el peso del fracaso, porque como decíamos al principio, el esfuerzo es lo que nos dice a dónde podemos llegar. ¿Está? Para cerrar, les quería traer una frase que siempre presentamos junto con estas diapositivas, que dice, el fracaso, fíjense, el fracaso despierta nuestra conciencia. Es decir, cuando yo fracaso, me despierto a darme cuenta de las cosas. Y el esfuerzo lo que despierta es nuestra competencia. El fracaso despierta nuestra conciencia y el esfuerzo despierta nuestra competencia. A mayor esfuerzo, más competencia, y cuanto más fracasos tenga, más consciente seré de lo que sé y lo que no sé. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente en el próximo video.